preguntado quién ganaría si se enfrentaran en batalla Superman y Goku? Yo creo que ni se enfrentarían porque los dos son tan absolutamente buenos y quieren salvar siempre a la humanidad que sería bien raro que se enfrentaran. Y mi Goku además le falta un bracito. Pero esa es otra historia. Hola, soy la profe Karen. Bienvenidos, bienvenidas. Mi mamá solía llamarme la atención porque veía demasiados monos chinos. No sé si les habrá pasado a alguno de ustedes o a alguna de ustedes. Resulta que los monos chinos no eran chinos, eran japoneses. Sin embargo, para nuestro país y nuestra cultura tan alejada, chino, japonés y coreano pareciera ser lo mismo. Ustedes, yo, sabemos que no es así. Que la gran variedad de culturas en Oriente es casi imposible de conocer en una sola vida. Hoy vamos a hablar de las primeras civilizaciones del lejano Oriente, especialmente dos de ellas. China y la India. Al igual que en Egipto y Mesopotamia, en el sur y este de Asia surgieron grandes civilizaciones cerca de ríos muy importantes, de valles fluviales. Y por supuesto que todo este entorno natural, toda esta gran cantidad de agua fue determinante en su desarrollo histórico. Según restos arqueológicos, siempre que hablamos de esta época, encontrados en China y en India, ya en el Neolítico, había personas cultivando arroz junto al río Huanghe o río Amarillo, alrededor del año 8000 a.C., muy antiguo, y también cultivadores de cebada en el valle del Indo, del río Indo, cerca del año 7000 a.C. Ambas culturas neolíticas fueron desarrollándose cada vez más y creciendo para dar origen a dos grandes civilizaciones urbanas. China es una cultura tan desconocida hoy en día como en la antigüedad. Tiene tantos siglos, milenios de historia, que aunque dedicáramos nuestra vida a estudiarla, probablemente nunca sabríamos todo. Un ejemplo de este desconocimiento es de cuándo comienza la unificación en China. Para algunos historiadores, la primera dinastía es la dinastía Shang, alrededor del año 1700 hasta el 1000 a.C. Para otros, sin embargo, la primera dinastía es la dinastía Xian, anterior, entre el 2200 y 1800 a.C. Ahí les dejo la línea de tiempo para que se ubiquen temporalmente. ¿Qué es lo importante de esto? Independiente si fue la dinastía Xian o la dinastía Shang, es que desde sus comienzos China mostró una gran unidad cultural. Las distintas aldeas, sus ciudades tenían la misma cultura, es decir, sus tradiciones, cosmovisión, su forma de vida era prácticamente la misma. Y esto todavía se ve en la actualidad, donde si decimos China vamos a pensar en algunos elementos culturales que abarcan todo el tremendo territorio. Las diversas dinastías que gobernaron China lograron recién una gran unidad y transformar China en un imperio, en un enorme imperio. Esto sucedió en el año 221 a.C. ¿Qué dinastía era la que estaba en ese momento? La dinastía Han. Se las presento. Ahí es cuando comenzamos históricamente a hablar de un imperio. Por supuesto que la sociedad era altamente jerarquizada, muy jerarquizada. Es decir, quienes están en el nivel superior difícilmente vayan a descender, y quienes están en los niveles de la base de la pirámide poblacional casi no tienen oportunidades de surgir. La religión en China tiene que ver muchísimo, y todavía en la actualidad, con venerar a los antepasados, con buscar la sabiduría y quien nos guíe en nuestro camino en la vida en nuestros antepasados. Y una gran y extensa variedad de dioses, de distintos tipos de espíritus,
Dioses y espíritus es como la traducción latina, ellos tienen sus propios nombres, por supuesto. A quienes se les venera, se les respeta y se les pide consejo para seguir nuestra vida terrenal. Luego, al ir avanzando en el tiempo, aparecen otras corrientes espirituales que todavía son parte de la cultura china y del mundo, porque se expandieron, como es el taoísmo y el confucianismo, que parte del gran sabio Confucio. Y la tecnología, actualmente la tecnología es toda de China. Los teléfonos vienen de China, los autos son chinos, este computador es chino, este sombrero es chino. Estamos rodeados de objetos chinos. ¿Por qué es así? Una, porque tienen un gran comercio en la actualidad, y porque sus productos además son algunos muy baratos. ¿Cómo fue esto? Porque desde sus inicios la cultura china se dedicó a descubrir, a fabricar, a inventar objetos. Fueron expertos y dominaron la metalurgia. Eran, como se dice, eran secos con el bronce, pero expertos en manejar el bronce. Fueron los primeros en descubrir el acero. Un pueblo que domina el acero significa que su calidad de armas los va a llevar a dominar mucho más. Y así fue como ocurrió. Y eran tan buenos construyendo, además, la muralla china, que se inicia en el siglo V a.C. Los chinos inventaron la pólvora, los chinos inventaron el papel, que era de seda, aunque los egipcios también tenían los papiros, que eran de plantas. El papel más cercano al que utilizamos nosotros es chino. Si inventaron el papel, obvio que inventaron la tinta, y de ahí que la escritura china exista desde los tiempos muy muy antiguos, 1300 a.C., con un alfabeto que no es alfabeto porque no es de letras, sino que es de símbolos. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Inventaron la brújula. ¡Oh my God! ¡Wow! Y la otra civilización de la que hablamos al principio de este video es la civilización india. Es decir, esta cultura que se empezó a generar en el valle del río Indo, con antecedentes arqueológicos muy muy antiguos, desde el 7000 a.C. hasta cuando ya se empieza a establecer como una civilización, es decir, un modo de vida urbano, entre el 3000 y el 1300 a.C. ¿Qué sabemos de esta civilización india? Que su organización, al igual que las demás, tiene una base y un componente religioso muy importante, que estaban organizados en castas, en grupos sociales desde donde no se puede salir, es difícil cambiarse de grupo. ¿Cuáles son estos grupos? Les voy a leer los nombres porque son un poco complejos para mí y se los voy a ir mostrando acá en pantalla. Están los brahmanes, que son los encargados de la parte espiritual del pueblo, son los sacerdotes. Son personajes muy poderosos porque son quienes manejan la lectura. Quien sabe leer y escribir tiene un nivel de poder muy importante y todavía en la sociedad. Bueno, luego venían los kshatriyas, que son la casta militar. Son los guerreros, los defensores del pueblo. Y al mismo tiempo eran una especie de administrativo, eran quienes organizaban esta ciudad. Luego, los vaishyas, y estos son quienes, son como el equivalente a los artesanos o los campesinos de otras civilizaciones, son los encargados de los alimentos del pueblo. Y finalmente, la casta más baja son los sudras. Los sudras son campesinos, esclavos, son el nivel más inferior, la servidumbre. La verdad es que de la India
nunca conocemos mucho. Tal vez en la actualidad sabemos cuando es ropa de la India, sabemos de incienso, del yoga, de algunos de sus dioses que, como les muestro en estas imágenes, son muy llamativos porque son dioses con formas diferentes a la forma clásica cristiana. Por ejemplo, Brahma, el creador del universo. Vishnu, el creador pero también destructor. Tiene ahí un doble sentido. Luego viene Shiva, que se le representa como un dios que vive en un monte. ¿Y qué aportaron en nuestra vida? Si yo no practico yoga, ¿por qué me tiene que interesar la civilización india? Los indios comenzaron las matemáticas. En Oriente es la cuna de las matemáticas, y en el caso de los indios el desarrollo matemático fue muy importante. Desarrollaron el sistema decimal del 1 al 10. Desarrollaron también la relación entre circunferencia y diámetro, lo que se llama número pi. Y no me pidan más explicaciones porque yo en matemática, ahí nomás. Aunque son bien lejanos, de alguna manera han influido en nuestras vidas. Tal vez no directamente, pero sí influyeron en el desarrollo de Oriente. Oriente influyó muchísimo a Europa. Y en América, si bien las primeras civilizaciones son muy importantes, la llegada de los europeos en algún momento marca nuestra calidad mestiza. Y mestiza de una manera, no sé, casi mundial, porque todas las culturas van a descubrir que algo hay en nosotros, algo hay hoy en día. Y aunque no hubiese nada de esa cultura, deberíamos saber lo mínimo y, por supuesto, debemos respetarla y valorarla. Soy la profe Karen de Historia, nos vemos en un próximo video.